mi nombre es Hugo, tengo el privilegio de orar por el servicio que vamos a dar esta tarde y me gustaría leer un poco de la palabra que se encuentra en Hechos 16, 25 y 26. Y dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La palabra nos dice que cuando nosotros oramos y adoramos, las cosas que muchas veces traemos en nuestra vida, no sé, todos tenemos retos diferentes, pero si nosotros oramos, que muchas veces traemos en nuestra vida, no sé, todos tenemos retos diferentes, pero si nosotros oramos por este servicio que vamos a tener, Padre, te lo pido, Padre, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestras almas, nuestros pensamientos, Señor. Ábranos a través de tu palabra, Padre, muéstranos cuáles son tus planes, tu propósito y tu bendita voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, usa a la persona, Señor, que va a traer el mensaje en este día, Señor, que esa palabra que ella traiga, que sea de beneficio, Señor, para nuestra vida. De igual manera, Señor, te pedimos que uses a los adoradores, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva a través de la adoración, Señor, y que traiga algo refrescante para nuestras vidas, Señor. Todos estamos pasando por muchos momentos de que estamos enfrentando retos. Te pedimos, Señor, guíanos a través de tu palabra y muéstranos, Señor, qué es lo que tenemos que hacer. Te damos, Señor, las gracias en esta tarde, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
batallas. Aunque viaje, estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas. Te guarde, bendiga, que extienda tu amor, que muestre tu amor, que mire con agrado y te dé paz. Que guarde y bendiga, que extienda tu amor, que muestre tu amor y mire con agrado y te dé paz. Con su gracia, afligirme, bendiciones, familia, mis hijos, en mis amigos, en presencia, sea donde yo me quiera, que vaya, que me llene, que rodee, bajo tu piso, de mañana, y de noche, de tarde, y de vida, estoy alto.
Like she said, my name is Megan Hedges. Como dijo ella, soy Megan Sánchez. Jeremiah 33:3 says, "Call to me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." En Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes que tú no conoces. Today, I want you to know it's never too late to call out to God. Les quiero asegurar que nunca es demasiado tarde clamar a Dios. I grew up in what looked like a good home in Lubbock, Texas, middle-class family. Yo crecí en Lubbock, Texas, en una familia buena, de media clase, que parecía bien. Great parents who treated me right and obeyed the laws. From outside, everything looked great. Buenos papás que me trataban muy bien. Desde afuera, todo se dio muy bien. But there were things Papás que me trataban muy bien. Desde afuera, todo se dio muy bien. But there were things I was dresser for my mom. No me acuerdo esto, pero la gente me decía que después de que él se durmiera, que yo fuera a su cuarto buscando dinero para mi mamá. When high school came around, I started drinking occasionally. My parents drank and let me drink, so I was dresser for my mom. No me acuerdo esto, pero la gente me decía que después de que él se durmiera, que yo fuera a su cuarto buscando dinero para mi mamá. When high school came around, I started drinking occasionally. My parents drank and let me drink, so I seemed okay. Still on the softball team, still getting great grades. Pero cuando llegué al colegio, a la prepa, empecé a tomar y podía seguir con grados buenos y jugando softball, todo parecía bien. Then my mom got really sick, and she started visiting the ER. So many times my dad would call and tell me that my mom had been rushed to the hospital again and again. And that's when I started drinking to not have fun anymore, but to pass out. I was trying to cover up the hurt inside. Pero después mi mamá se puso muy enferma. Se fue muchas veces a la emergencia, y yo empecé a tomar más para cancelar el mundo, o sea, para quedarme dormido y pensar de mi mamá. I had a really good friend that introduced me to her boyfriend, who slowly started introducing me to pain medications that he got off the street. I liked it so much that from that point forward, I didn't stop. And when we ran out, I started stealing my mom's medications very carefully to not get caught. Pero una amiga mía me presentó a un chico que él me contó de las pastillas contra el dolor. Y empecé a tomarlas. Me gustó tanto que empecé a buscar las pastillas del dolor para mi mamá y se me probaba poco a poco. Then he introduced me to speed and cocaine, and I remember learning how to smoke it and snort it in a parking lot outside of summer school. I went to class high, softball high, home high, everywhere. I went under the influence of something. Pues me presentó a speed y cocaína y empecé a inhalar las drogas, o sea, poco a poco fue mucho más fuerte y siempre a donde iba tenía la influencia de algo, de una pastilla o una droga. The summer before my senior year, my mom went into the hospital again, and this time she was hooked up to all kinds of machines. And because I'd seen her like this so many times before, I expected her to be just fine, and so I didn't really visit. Y el verano antes del tercer de prepa, mi mamá fue al hospital y le estaban diciendo que
me estaban diciendo que está en el hospital, pero yo como la había visto en ese estado muchas veces, pues no me fijé y pensé, pues va a estar bien. One evening, a friend and I were getting ready to go out, and I stopped at the hospital. I stayed for only a few minutes and talked to her for a moment, kissed her, told her I loved her, and told her I'd be there the next morning. Y una noche antes de ir al club o una barra o algo, fui al hospital, le di un beso y le dijo, mamá, pues te veo después. Y ni pensé nada. Then I left to go party, and to this day I still regret not staying by her side and not telling her how much I loved her and not being there. Después fui a mis fiestas y después me di cuenta de que como la iba a extrañar. I don't remember what I did that night. I just remember waking up to my dad knocking on my bedroom door telling me that she was gone, that his best friend was gone, and her heart had given out. No me acuerdo ni qué hice esa noche, pero después mi papá estaba tocando a mi puerta diciendo y llorando, diciendo que se había muerto mi mamá. All I remember is feeling numb. People started flooding into our house, and all I wanted to do was hide. I wanted to escape. Sentí entumecido. Mucha gente venía a mi casa y yo solo quise correr y esconder. Psalm 34:18 says, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Salmos 34, 18 nos dice, cerca está el Señor a los quebrantados de corazón. I didn't know that then. I didn't know that God was close. I also didn't realize how broken I was. No supe eso, no supe que Dios era cerca a mí, ni tampoco supe que era yo muy rota. I stayed clean for about 2 weeks through all the preparations, but my dad wasn't the same. He was distant. And maybe with what I know now, he was also angry with me and with her and maybe at himself. Seguí limpia por como 2 semanas por el funeral, todas las preparaciones. Quise estar con mi papá, pero mi papá no era igual, había cambiado, fue muy distante. Y tal vez estaba un poco enojado conmigo también. But me, I didn't want to hurt, so I used up the rest of my mom's medications and started buying drugs myself. I made it through high school, still with great grades, and I still graduated at the top of my class. Pero yo no quise tener ese dolor y seguí buscando las drogas donde podía, aunque gradué con buenos grados. A few weeks before graduation, I met a guy. He was a cowboy. He owned a ranch in Oklahoma. I thought he was the one I was going to marry. He was successful, had a good family, and made me feel good about myself. Y unas semanas antes de mi graduación conocí a un chico que era un vaquero en Oklahoma y yo pensé, pues con él me voy a casar. Y empecé a pasar tiempo con él. On graduation night, we had a huge party at my house. Everyone was drinking, most of them underage. En la noche de graduación tuvimos una fiesta muy grande en mi casa, mucha gente tomando y bajo de edad también. I walked into my room and found this boyfriend in my closet smoking meth. Entré a mi cuarto y en mi closet estaba este chico, estaba fumando metanfetamina. At first, I was mad, and then I asked to try it. He said no, but then he gave in, and that night I was drinking and I smoked meth in my bedroom. Pero le pregunté, pues, ¿puedo probar? No, dijo. Pero después yo de todos modos lo probé y pasé la noche haciendo esto en mi cuarto. After that night, I followed him around and saw a different person than I thought I knew. Secretly, he was a drug dealer and had been using the entire time we were dating. Después estuve yo siguiéndole a ver lo que estaba haciendo y vi una persona muy diferente. Fue una traficante de drogas y pues ya rompí con él. Me dijo que yo no podía mantenerme bien en el mundo de drogas. We eventually broke up, and when we did, he challenged me. He told me that I couldn't handle the drug world. Y cuando me dijo que no podía mantener la vida de drogas, me cambió un poco.
being the stubborn person that I am, just making sure my husband didn't hear that. Pero siendo la persona muy terca como soy, le dije, mírame. I said, "Oh yeah? Watch me." Le dije, mírame. It only took that one statement, "You'll never handle the drug world," to send me into a terrifying spiral that was completely out of control. Solo tomó una frase así, no lo puedes hacer, para mandarme en una caída muy fea. It wasn't just about the drug anymore, it was about proving something. No fue cosa de droga, fue de probar algo. I moved from place to place and lived with person to person. Cambié, mudé de casa a casa, viví con varias personas. Slept with whoever I needed to have a warm bed or couch to sleep on. Dormí con una amiga, otra amiga, solo para tener una cama, un lugar así caliente. I eventually found a boyfriend who abused me and destroyed 2 apartments in my name. Eventualmente encontré un novio que hizo mucho daño en 2 departamentos que estaban en mi nombre. I watched drug dealers put guns to his head and ask for their money, and at this point I was so desensitized that I looked at them, ready to kill him right in front of me, and I turned around and went back to bed. Yo veía a otros teniendo la pistola contra su cabeza, demandando dinero, y yo pues como que ni me importó, fui a cama. I didn't care anymore. Ya no quise pensar de nada. I started manipulating people, including distant family members, for money. Empecé a manipular la gente para dinero, hasta familia, I stole from my dad, and I had become a terrible person. y empecé a robar de mi papá. Ya era persona muy fea. That boyfriend went to jail, and I immediately found another one who was a part of the Mexican mafia. Y ese novio fue a la cárcel y inmediatamente encontré otro y él fue parte de la mafia mexicana. It wasn't long until I found myself deep into a crime ring, stealing cars, stealing identities. Y después yo estuve en un lugar donde yo estaba robando carros, robando drogas y identidades. We ended up going to jail, and this was my first time in jail. When I got out, I went right back to doing the same thing all over again. Nos mandaron a la cárcel, era la primera vez para mí, pero cuando nos sacaron volví a hacer la misma cosa. One night, I was in a stolen car with another woman when we were surrounded by the police. Una noche estuve en un carro robado y estábamos rodeados de la policía. I lied and told every story I could think of to try and get out of it, but I went to jail again and ended up with 26 charges. Mentí y dije historias que no eran verdad solo para que no me metieron en la cárcel, pero fui a la cárcel y me dieron 26 cargos contra mí. 6 months went by before I finally got a call through to my dad, and I begged him to get me out of jail, and he did. He paid $5,000. Pasaron 6 meses y hablé con mi papá y le rogué que me sacara de la cárcel y ya pronto lo hizo y pagó $5,000. I stayed with my dad and cleaned myself up a bit. I got a job, but went back. Me quedé con él y intenté de ser limpia, pero volví a las drogas después. Proverbs 26:11 says, "As a dog returns to its vomit, so fools repeat their folly." That was me. I kept going back. Así fui yo. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. After a few months out, I started hearing rumors that the police were looking for me again, and so I ran to another town. Después de salir unos meses, escuché unos chismes de que la policía me buscaba otra vez y fui a otro pueblo. There I met a man who was much older than me and involved with people running a meth lab. He drew me in with the science of it, the idea of being a big shot. Y después conocí a un hombre que era mucho más grande que yo y involucrado con gente con metafetamina. He promised he'd be like a father figure to me, help me pay off my debts, and help me to start over. Me prometió que sería como un papá para mí, iba a pagar mis deudas y ayudarme.
With him, I started using by IV. I never wanted to stick myself with a needle, so he always did it for me, and we were never without drugs. Pero con él empecé a usar en mi vena la droga y nunca quise hacerlo, entonces yo le dejé que él me lo hiciera. He took me out to a house in the middle of the country and introduced me to another man who'd been in prison for manufacturing twice. Me llevó a una casa en el campo y me presentó a otro hombre mucho más grande que yo, quien había estado en la presa por mucho tiempo por drogas. And that's where I learned to manufacture methamphetamines. Y es donde yo empecé a cocinar o manufacturar el metafetamina. He even had me create an alias so nobody would know who I really was, Molly Townsend. Hasta que me dio un nombre diferente, Molly Townsend me decía. The only time we would leave the house was to get more ingredients. We'd make the drugs, do the drugs, sell the drugs, buy groceries and more ingredients, and start over. Solamente salimos la casa para comprar los ingredientes, para cocinar más drogas, comprar comida y más ingredientes, cada día lo mismo. I started waking up not remembering how I got there. I was confronted with the sudden traumatic thought of what had been done to me in my sleep. Empecé a despertarme en la noche y no saber ni dónde estaba. Y empecé a pensar que algo estaba pasando a mí mientras dormía. Sometimes I'd wake up and he'd be touching me, and I was too afraid to make a big deal about it, so I would just act like I was asleep and pull away. Hay veces que me desperté y él me estaba tocando y entonces no quise confrontarlo y me quedé como que estaba dormida. Then at different places, I started hearing things about this man, how crazy he was and how he'd killed his wife and nobody ever found the body. Después escuchaba que ese hombre había matado a su esposa y nunca encontraron a su cuerpo. That's when I got really scared. Y me dio mucho miedo. One day we were pulling out of the driveway and I told him I needed to go into a house and he couldn't come with me. I thought I'd worked out the best possible reason why. Un día salíamos de la casa y le dije que necesitaba ir a la casa y no podía ir conmigo. Y ya le inventé una razón. He got mad, he hit me, he jumped on top of me and started choking me, pulling my hair, hitting me, and then he grabbed a huge knife off the dash and tried to cut me. Se enojó mucho, me pegó, agarró me empezó a ahogar y agarró un cuchillo y como que me iba a cortar. The dog started barking and distracted him, and he jumped back into the driver's seat and drove off to another part of the country. Justo a tiempo el perro empezó a ladrar y como que le distrayó. Él manejó en el carro y salió a otra parte del país. He got out of the truck, threw a shovel at me, and told me to start digging. He wanted me to dig my own grave. Pero mientras íbamos, él salió de la camioneta, me tiró un palo y me dijo que fuera a cavar mi tumba. He was yelling at me in flip-flops. I was digging into the ground. The dog barked again and distracted him. Él me estaba gritando y yo con mis sandalias empecé a cavar y el perro le distrayó otra vez. Empecé a correr, pero me agarró y me jaló. Mientras me venía con el palo, grité en mi cabeza, alguien me tiene que ayudar. I tried to run. He pulled me back. As he was coming at me with a shovel, I cried out in my head, "Someone's got to help me." I didn't believe in God, one that changed my dad and took my mom, and it was like he ran into an invisible brick wall. Pero cuando dije yo, alguien me tiene que ayudar, en ese momento ya no creía en Dios, porque había quitado a mi mamá y pues que había tenido muchos problemas en mi vida sin Él.
His whole countenance changed, his body changed, and he turned toward the truck and told me to get in. He told me I better do it before he changed his mind. De repente la cara de él cambió, me dijo, métete en la camioneta y vamos, antes de cambie mi mente. God showed up for me that day. Dios llegó para mí ese día. When we got back to the house, the girl who lived there gave me a pain pill and sent me to bed, and I started looking for a way to escape. Cuando volvimos a la casa, la chica que vivía ahí con nosotros me dio una pastilla para dolor y me mandó a cama. Empecé a maneras para escaparme. When he finally fell asleep, we drove to town. Cuando ya por fin ese hombre se cayó dormido, arreglamos un carro viejo y fuimos al pueblo. A couple of weeks passed, and I let the girl know what had been happening, that it wasn't actually who I said I was. I skipped that. Yeah, you did. I'll just say it. La policía nos buscó cuando íbamos y nos dijo que quisieron que buscaban a ese hombre. Entonces tomar fotos de las marcas que tenía y me dijo que yo podía dar mi historia de lo que había pasado. Start with this one? Yeah. Okay. First two sentences, I think. Okay. Unas semanas pasaron. Le dije a la muchacha en la casa saber lo que estaba pasando y que yo no fui actualmente quien dije que fui. That man kept calling and texting, saying, let's see if I have pictures, saying, I love you, I care about you, I'm sorry, come back. And then it changed to, I know where your dad lives. Knowing his past and what he had done to me, I was terrified that he would harm my dad. Ese hombre me seguía mandando textos y llamándome, te quiero, pues quiero que, lo siento mucho, quiero que vuelves. Después cambió a, yo sé dónde vive tu papá. Y sabiendo lo que había pasado a mí, estuve con mucho miedo que algo pasara a mi papá. So I went back to him and the whole cycle started over again. Volví con él y siguió lo mismo, el ciclo otra vez. At another house with a meth lab in the corner, I woke up with him on top of me. I tried to push him off and yelled. And then I fought him off yet again and ran into another room. En otra casa, así con las drogas así que estábamos cocinando en el rincón, me desperté y él estaba sobre mí. Empecé a empujarlo y él gritó que iba a recibir lo que merecía. Entonces corrí a otro cuarto. When I came out, he was gone, and 20 minutes later, the police showed up to pick me up on a warrant that wasn't even mine. Cuando salí, él se había ido. 20 minutos después, la policía vino con buscándome con una cosa que ni fue mía. God intervened yet again, and nobody knew where I was, and that warrant shouldn't have found me there, but it did. Pero Dios me llegó otra vez. Nadie supo dónde yo estuve. Esa policía nunca me hubieron encontrado, pero Dios supo. I wasn't getting out easily this time. I stayed in jail for about another 9 months or more. The same man putting money on my books, coming to visit, writing me letters. I finally told the police about him, and he got picked up on his own intent to manufacture charges. Yo no iba a salir tan fácilmente esta vez. Me quedé en la cárcel por como 9 meses y ese hombre ponía dinero en mi cuenta y venía para visitarme. Por fin le dije a la policía sobre él y fueron por él. But of course, I didn't change my ways in jail. I got a jailhouse tattoo and got in trouble for it. Got transferred back to another county, and there I started giving tattoos to other inmates. Pero no cambié mis maneras de ser en la cárcel. Me dio una tatúa de la cárcel y también empecé a dar tatúas a los otros que estaban ahí. When I got caught again, they put me in solitary confinement for 30 days. Ahora me pusieron así donde estaba yo sola por 30 días. I believe that solitary confinement saved my life.
Yo creo que estar sola así me saluda la vida. If anyone was too far gone, it was me. I had burned too many bridges. If anyone had burned too many bridges, it was me. If anyone had made too many mistakes, it was me. Si fuera alguien quien había cometido demasiados errores, fui yo. In my cell, I had nothing but books, sleep, and my letters. And there was a woman on the other side of the wall who I didn't know, but she was the only one I could talk to. En mi cuartito solo tuve libros, pude dormir y había otra mujer aquí al otro lado de la pared y no la conocía, pero podía hablar con ella. It started with some instant coffee wrapped up into a folded piece of notebook paper and turned into scriptures and encouraging words that started to soften my heart. Empezó con un poco de café que me mandaba y después me escribía unos mensajes así para animarme. This raised my curiosity, and when the chaplain came back through, I got a Bible and started doing Bible studies. I read the book of Hope, and there was a salvation prayer in the back. Eso me dio curiosidad. Cuando pude, yo pedí una Biblia, empecé estudios bíblicas, leí el libro de Hope, de esperanza, y había una oración de salvación al fin. Then one day I got on my knees in that cell and I called out to God, God, if you get me out of here, I will serve you for the rest of my life. Después un día llegué a mi cuarto y de rodilla le pedí a Dios, Dios, si me sacas de aquí, te voy a servir toda mi vida. I thought I was too far gone. I thought I'd made too many mistakes, and I thought it was too late for me. Pensé que había cometido tantos errores y era demasiado tarde para mí. But it wasn't too late. Heaven was waiting for me to call. Pero no era tarde. El cielo estaba esperando que yo llamara. Joel 2:35 says, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. En Joel 2:32, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Everyone, not just the good people, not just the people who haven't messed up as bad as I did. Everyone. Todos. No solamente la gente buena, no solamente las personas que no han tenido tantos errores, pero todos. It's never too late to call out to God. Nunca es demasiado tarde clamar a Dios. No matter what you've done, no matter where you've been, no matter how many times you've gone back. No importa lo que has hecho, no importa cuántas veces haya sido la misma cosa, nunca es demasiado tarde. No matter how many people you've hurt or disappointed, it's never too late to call. No importa la gente que hayas herido, nunca es demasiado tarde. When you call, God answers in ways you can't imagine. Cuando llamas, Dios te contesta en maneras que no puedes imaginar. A few days after that prayer, I got out of solitary confinement, and to my surprise, my dad answered a collect call from me. Unos días después de esa oración, salí de estar solo así, y a mi sorpresa, cuando llamé a mi papá, contestó. He told me he found a bed for me at a faith-based program called Teen Challenge, and he asked me if I would go. Y me dijo que encontró un lugar en un lugar que dice desafío adolescente y encontró una cama para mí. Of course, I said yes. Claro que dije que sí. Proverbs 3:5-6 says, Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. I couldn't see the path, but God was already making it straight. Yo no pude ver el camino, pero Dios lo estaba poniendo recto. I still had to face court, and the DA wanted to send me to prison for 25 years. De todos modos, tuve que ir a corte y el fiscal del distrito me quiso mandar a la presa por 25 años. A week later, I went to court. Una semana fui al corte. The first time, my paperwork was wrong. My lawyer wanted me to just take a few more months in jail instead of going to Teen Challenge. La primera vez, la papelería estuvo incorrecto y mi abogado me quiso mandar
que se quedara unos meses en la cárcel en lugar de ir al desafío adolescente. The second time, they lost my paperwork. La segunda vez perdieron la papelería completamente. The third time, the DA had changed. Y la tercera vez al corte, el distrito había cambiado. This new DA had a brother who went through Teen Challenge, and the bailiff in that courtroom had a cousin who went through the program. Ese nuevo distrito federal había pasado por el Teen Challenge, o sea, el desafío adolescente, y el otro tuvo también una familiar quien había pasado por Teen Challenge. The DA and the bailiff both had personal connections to the very program that I was being sentenced to. They knew it worked, and they had seen it work in their own families. Esos dos hombres habían visto que ese programa sirvió con otras familiares. Out of 20 people sitting in a jury box to be sentenced that day, I was the only one sentenced to Teen Challenge and to be released. Y de las 20 personas que estaban ahí ese día, fui la única mandado al Teen Challenge, desafío adolescente. I couldn't have arranged any of that. I didn't even know Teen Challenge existed when I prayed that prayer, but God. Pero cuando yo clamé a Dios, yo no supe nada de esa organización, pero Dios sí supo. Ephesians 3:20 says, "Now to him who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine, according to his power that is at work within us." Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. I asked God to get me out, and he did immeasurably more than I could have imagined. He didn't just get me out, he orchestrated an entire path to freedom that I couldn't have dreamed up. Cuando yo clamé a Dios, Él supo que iba a hacer. Era mucho, mucho más de lo que yo pude imaginar. Él lo orquestó por sí mismo. Isaiah 55:8-9 says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Isaías 55:89, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos. God's ways are higher, his plans are bigger, his answers are beyond what we can imagine. Las maneras, los caminos de Dios son mucho más grandes. Sus planes son mucho más grandes que podemos imaginar. Sus respuestas ni podemos pensar. When you call out to God, he answers. Did I just say that? No. When you call out to God, he answers in ways you can't imagine. You might be asking him to just help you get through today. He might be orchestrating your complete transformation. Y cuando llamas a Dios, Él te contesta en muchas maneras que no puedes imaginar. Tal vez puedes estar preguntando, solo ayúdame hoy, pero Él tal vez esté orquestando algo de que sea una transformación nueva. Don't limit God to what you can see or understand. No des límites de Dios, de lo que tú ves o entiendes. Call out to him and watch what he does. Llámale a ver qué es lo que haga Él. God didn't just save me, he transformed me completely. Dios no solo me salvó, me transformó completamente. I entered Teen Challenge on December 6, 2006, and graduated in February of 2008. Entré a Teen Challenge en el 6 de diciembre de 06 y me gradué en febrero de 08. Those 14 months changed everything. Esos 14 meses cambió todo. Not because I went to rehab. I tried to quit before. Not because I've gotten clean. I'd been clean in jail. It was different because I had finally surrendered to God. No solo porque ya estuve limpia, porque había hecho eso antes, pero fue diferente porque me rindé a Dios. I had to deal with things I'd been running from my entire life. My mom's death, the abuse, the shame, the trauma, the person I'd become. Tuve que lidiarme con todas las cosas que había pasado en mi vida. La muerte de mi mamá, el abuso,
todo lo que había pasado. 2 Corinthians 5:17 says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come." 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. There's so many differences in my life. That's not rehabilitation. That's transformation. Hay tantas diferencias en mi vida, no solo algo diferente, pero una transformación había pasado. God didn't just clean me up. He didn't just help me stop using drugs. He made me completely new. Él me hizo completamente nueva. The person standing here today is not the person who is digging that grave. I'm not the same person who sat in solitary confinement with 26 charges. I'm not the same person who stole from our father. That person is dead, and I am alive in Christ. La mujer que está aquí parada hoy no es la misma persona que estaba cavando su misma tumba. No es la misma persona con 26 cargos. No es la misma persona que robó de su papá. Es una persona, esa persona es muerta. Ahora es viva en Cristo. Romans 6:4 says, "We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ we were raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos de novedad de vida. God took my heart of stone, the heart that was so numb I could watch someone almost get killed and go back to bed. And he gave me a heart of flesh, a heart that feels, a heart that loves, and a heart that serves. Dios quitó mi corazón era como piedra. El corazón que era tan entumecido que veía a gente así con la pistola así y ni me importó. God doesn't just save you from something, he saves you for something. Dios no solamente te salva de algo, te salva para algo. Jeremiah 33:3 says, "Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." Otra vez en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes que tú no conoces. Maybe you're here today or listening online and you're in your own pit. Tal vez estás aquí o escuchando en línea y estás en tu hoyo propio. Maybe it's not drugs. Maybe it's alcohol, pornography, an affair, depression, anxiety, debt, rage, or shame. Tal vez solamente no es drogas, pero puede ser pornografía, una aventura fuera del matrimonio, depresión, ansiedad, deuda o enojo o vergüenza. Maybe you feel like it's too late. Tal vez sientes que es demasiado tarde. Maybe you've tried before and failed. Tal vez has intentado antes y has fallado. Maybe you've hurt too many people or burned too many bridges. Tal vez has dañado a demasiada gente o quemado demasiados puentes. Let me tell you something. It's not too late. All you have to do is call. Déjame decirles algo. No es demasiado tarde. Solo hay que clamar a Él. You don't have to clean yourself up first. No tienes que limpiarte primero. You don't have to have it all together. No tienes que juntar todo listo. You don't have to figure it out on your own. No tienes que fijarlo por sí misma. You can get on your knees right where you are in whatever pit you're in. Puedes ir de rodilla donde estás, cualquier problema en que estás, And call out to him. y clamar a Él. God, if you get me out of here, I will serve you. Dios, si me sacas de aquí, te voy a servir. He will answer. Él va a contestar. He will show you great and mighty things that you do not know. Te va a enseñar las cosas grandes que no sabes. And he will transform you completely. Y te va a transformar completamente. I've kept the promise that I made to God in that jail cell. Yo mantuve esa promesa que hice en ese cárcel. I serve him and I will continue to serve him as long as I live. Yo lo sirvo y voy a seguir sirviéndolo cuando estoy viviendo. Not because I'm strong enough, No solamente porque yo soy muy fuerte, but because he transformed me.
pero porque Él lo hizo. He made me new. Él me hizo nuevo. And He can do the same for you. All you have to do is make that action. Y Él puede hacer lo mismo para ustedes, solamente hay que tomar la acción.